la importancia de conocer los alimentos, ya que los alimentos pueden ser bien utilizados, pero en una porción razonada, y depende muchas veces del peso corporal de cada uno. Es decir, si una persona está muy subida de peso, lógicamente que tiene que hacer una restricción no solamente de los azúcares, porque esta restricción de los azúcares, lamentablemente para los que les gustan los dulces, que a muchas personas, están restringidos dentro de la guía alimentaria, porque estos azúcares son los que complican la existencia de la humanidad, no solamente con la obesidad, el sobrepeso, sino también con la diabetes mellitus tipo 2, que es una diabetes adquirida. El páncreas, que se encarga de elaborar insulina, en realidad cuando recibe muchos azúcares no tiene la capacidad para estar metabolizando este tipo de azúcares. Y si la persona es muy subida de peso, también hay no una restricción absoluta, pero sí una disminución en la ingesta de los carbohidratos, que involucra el arroz, por ejemplo, las papas, son carbohidratos que el pan o los derivados de la harina, que son carbohidratos que una persona que quiere bajar de peso tiene que restringirla o disminuirla. Bien. Doctor, consumo de verdura y de fruta, ¿cómo anda? Es donde los nutricionistas justamente apuntan. Los vegetales, tanto como la selga, la espinaca, el apio, la lechuga, el brócoli, que felizmente en estas tierras se da mucho ese tipo de vegetales, es una ingesta muy apropiada porque la mayoría son aminoácidos que van a ir al cuerpo, al organismo, y se van a transformar en proteínas. Tanto las proteínas como, sobre todo las proteínas y los carbohidratos también, las proteínas no permiten que la persona suba tanto de peso. No así las grasas propiamente dichas, y los azúcares que acabo de mencionar que se transforman en grasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la guía alimenticia en ese sentido. Y la fruta, que nosotros tenemos tanta cantidad de fruta, que viene ya el periodo de la producción de los duraznos, las guindas, ¿cuánto se llama? La sandía, melones, todas esas cosas. Hay muchas frutas inclusive que no se les prohíbe a un paciente diabético, como por ejemplo el kiwi, la naranja, las uvas. El problema está en la abundancia o en la cantidad. Correcto. En la cantidad. Una porción razonada de fruta, de una naranja que tiene azúcares naturales, o la misma miel de abeja, no va a complicar la existencia. Es la desproporción o la cantidad excesiva o el exceso. No es lo mismo comerse una porción de sandía que comerse una sandía entera. Entonces ahí hay una enorme diferencia. Claro. Mucha gente ahí el concepto lo tiene que tener bien en claro, porque alguien puede decir la sandía no hace daño, la naranja no hace daño. Por supuesto que no, pero en cantidades excesivas son azúcares naturales también, que a la larga pueden llegar a producir un sobrepeso y una obesidad. Entonces radica más en la cantidad. Conforme. Doctor, estaríamos listos con la primera etapa. La segunda etapa sería hasta adultos. ¿Sería como repetir todo o hay algunas diferencias? Yo creo que hay que enfocar no solamente la alimentación, sino que si tenemos el problema de la obesidad y el sobrepeso, ya desde los niños y de la parte adictiva del azúcar, que soy enfático y muchas veces peco de repetitivo, el azúcar es muy perjudicial para la salud y nos los dan desde el año de edad. Entonces eso es un problema, y eso es lo que yo quiero que la gente no solamente se informe con este programa, sino que entre en un pesquisaje directamente de lo que significa el daño que provoca este carbohidrato, que son los azúcares refinados, el azúcar morena y los azúcares que están
en los dulces y en las galletas. Y eso va de la mano con el sedentarismo, que lo vamos a dejar para la segunda etapa. Claro, sí, para que vaya de la mano no solamente la forma adecuada y el conocer los alimentos, sino que eso tiene que ir de la mano con la actividad física. Doctor, ¿cómo se podría manejar un poco los jóvenes y los adultos ya, si se estuvieran pesando, por ejemplo? ¿Cuál es la relación de la altura con respecto al peso que irá a tener el individuo, tanto hombre como mujer, para que no llegue a la obesidad? Hay una fórmula muy sencilla, ¿no? Y es una fórmula sencilla que la pueden manejar todos, para no entrar en el cálculo del índice de masa corporal. Generalmente una persona se mide, por ejemplo, si mide 1,80, un ejemplo, que 1,80, resta la medida menos 100. Ya le quedan 80. 80. Entonces esa persona, un peso bastante aproximado a un buen estado de salud, serían 80 kilos. 80. Si una persona mide unos 70, se resta menos 100 y le quedan 70 kilos. 70. Esos son los pesos ideales. Correcto. Más, menos, pero esos son los pesos saludables. Entonces es una fórmula, si se puede decir, simple, grosera, pero que sirve mucho. Usted mide 1,60, debería pesar 60 kilos. Yeah. Y si mide 1,90, debería pesar unos 90 kilos. Entonces uno tiene que trabajar en base a ese peso aproximado, ¿no? Perfecto. Si una persona mide 1,70 y pesa 100 kilos, lógicamente que está sobrepesada. Yeah. Y probablemente tenga 30 kilos de más. Entonces es una fórmula sencilla como para conocimiento de todo, ¿no? Para no entrar en una exquisitez científica, sino que usted aplica la fórmula, la medida menos 100, que es una constante, y ahí va a tener el peso aproximado de lo que debería tener. Y si todos buscan ese peso ideal, lo pueden procurar ese peso ideal sin temor de nada, porque no tiene un riesgo sobre el estado de salud de esa persona. Y eso es lo que siempre, el problema del peso es un problema nacional, y eso tiene que ir de la mano con la actividad física, que lo contrario a la actividad física es el sedentarismo. Vamos a ver el próximo programa, vamos a ver esa actividad física de acuerdo a las etapas también de los adolescentes y de los adultos. Yo creo que ahí vamos a entrar en un tema interesante también. Bueno, cómo no. Bueno, estaríamos terminando el programa. Le agradecemos al doctor Almeida el gran aporte que está haciendo a este programa, y que creo que va a ir en mucha ayuda a la gente de nuestra comunidad. Muy buenas tardes.